La conciencia de qué es este oficio. A que ellos se descubran a sí mismos, ¿no? Para ser director hay que querer ser director. Y tal vez ahí empezó mi enamoramiento con el teatro libre, ¿no? Para desarrollar un actor o una actriz se necesitan papeles extraordinarios. Empezamos a montar teatro y eso era subversivo. Es un teatro, lo que yo llamo teatro de ideas. Lo más importante es el alma de las cosas. Se nos pasó el bus, carajo. Entonces yo les pedí a este par de señoritas, doña Tatiana y doña Giannini, que mostraran las acciones de ella. Entonces ellos van a mostrar sus acciones y después hablamos. ¿Estamos o no? En esto sí tenemos que estar pues absolutamente callados y muy atentos. Ábreme la puerta. No te voy a hacer nada, ábreme la puerta, por favor. Para que mis papás no se dieran cuenta, ábreme la puerta. ¿Seguido? Sí, seguido. A cambiamos de frente, por favor.
básicamente porque hace parte de la vida. Y técnicamente hablando, fueron muchas repeticiones, tener siempre en la cabeza la imagen y exactamente cómo ocurrió, porque uno en el momento se deja llevar mucho por lo que pudo haber pasado, por lo que uno quiso haber hecho en el momento, pero siempre nos decía como haga lo que sucedió solamente. Y era tener todo el tiempo, vivir el momento, tener la edad, vivir cada segundo, sentir el olor, la presencia, el humor, cada vez que te tocaban, cada reacción, cómo podías reaccionar y saber que tenía que ser tal cual todas las veces que se repetía exactamente igual. Y después de que uno empieza a recordar y a tener en la mente claro lo que sucedió, vuelve a vivir el momento, pero obviamente cada vez es de manera diferente. Por eso no es dejarse llevar por la emoción, sino por lo que pasó. Pues, bueno, ya no voy a repetir lo que dijo Janine, de la escogencia, de algo que lo hubiese marcado uno en la vida, que hubiese marcado un antes y un después. Cuando uno le ponen a elegir esta situación, una situación de esas, entonces uno piensa y piensa qué es lo que va a hacer. Pero yo me voy a robar esto que dijeron una vez, que uno no elige la acción, sino la acción lo elige a uno. Pues para hacer una acción física primero hay que tener como una estructura, que a mí se me ha, desde que la hice, fue muy difícil para mí, porque muchas veces no se repetía exactamente igual. Lo principal es tener una estructura, eso. Después de eso, ya. Obviamente las emociones y todo cambian. Ricardo nos decía, no piense en qué sintió, haga y represente lo que hizo. Obviamente uno no recuerda muchísimas cosas que van llegando a partir de hacerla y hacerla. ¿Y por qué tiene que ser una acción que haya cambiado la vida o que, digamos, tan trascendental y no algo más? Porque no se trata de eso el teatro luego, ¿no? Si uno hace una obra de Shakespeare, pues se enfrenta a los extremos, ¿no? Se enfrenta al abismo. Pero si el actor no está preparado para eso, ¿ah? Si no está preparado para eso, si el actor no tiene digamos la predisposición para lanzarse al abismo, pues eso será una cosa convencional, ¿no? Todo lo que haga será convencional, ¿no? Es eso. De eso hablaremos más despacio a medida que vayamos trabajando, ¿no? ¿Quieren preguntarles algo más a las niñas o no? Yo les quiero agradecer a ellas, primero porque esto no es fácil, y segundo pues porque estas acciones las hicimos fue ¿qué? Hace un año. Entonces, pues volver a trabajar todo eso es complejo, ¿no? Ellas están en otra cosa ahora, en otra cosa completamente distinta. Entonces, pues para ellas no es fácil, ni desde el punto de vista personal, ni desde el punto de vista, digamos, técnico.
Entonces, es una acción, como ustedes vieron. Estas dos son las mejores acciones que se hicieron en ese curso. Por eso yo llamé a esta pregunta. Tiene mucho más nivel, es mucho más perturbadora y más... tiene mucho más calidad la acción de Tatiana, eso es obvio, me parece a mí. Pero ella tiene un problema tremendo, es que tiene muy mala memoria física. Ella le cuesta mucho trabajo, ella lo dijo, repetir de una manera exacta. La primera característica en el teatro es la repetibilidad. ¿Alguno habla francés aquí o no? ¿Nadie? Francés. ¿Alguno tiene alguna idea de francés o no? ¿Quién? ¿Cómo se dice ensayo en francés? Un ensayo de teatro, un ensayo. ¿Cómo se dice? Entonces, ¿para qué dicen que saben? ¿Para qué levantan la mano? Ah, tiene una idea. Se dice repetición. Repetir y repetir y repetir y repetir y repetir y repetir. Y el teatro es eso. Usted hace una obra, ustedes ven, por ejemplo, yo no sé, Crimen y Castigo lleva, yo no sé cuánto, 12 años debe llevar esa obra. Y ustedes la ven y la pueden ver 4 veces y es preciso. Es preciso. ¿Me entienden? ¿De eso se trata o no? ¿O no? ¿No es así? Otra cosa es que se renueve por dentro, pero eso es distinto. ¿Me entienden o no? Sí, señor. Usted está trabajando con otra persona, con un actor, con otro compañero en la escena, y usted tiene una escena con él, y entonces la han ensayado, y ya llega un momento en que uno dice, listo, esto es, ahora, esto quedó así, fijamos esto, quedó fijo. Entonces usted llega la otra noche y le cambia todo al tipo. ¿Cómo le parece? Porque usted estaba inspirado. Entonces le cambia, ¿verdad? Usted tiene que entregarle un vaso, que es clave para él. No se lo entrega porque no le salió del pito, porque estaba inspirado, entonces no me salió cambiárselo. ¿Me entiende o no? No me salió entregarle el vaso. Y se tiró toda la vaina. No hay vida ni hay espontaneidad si no hay estructura. No existe. Es más fácil si uno va al ejemplo de la música. Ustedes saben que la música es básicamente matemática. Básicamente es eso, ¿no? Entonces usted es un músico, usted es un concertista de música. Un pianista, digamos. Clásico. Usted tiene que tocar la pinche sonata en una gira 50 veces. 50 veces. Una sonata de Mozart que la gente se conoce, el público que va a esas vainas se la conoce, sabe cómo es. ¿Me entienden o no? Sí. Y hay unos críticos que son unos chulos, que están dispuestos a caerle a usted y a matarlo. Entonces, ese tipo tiene que tocar esa sonata siempre, la que escribió el señor Mozart, ¿o no? ¿Sí o no? Si no puede cambiar las notas. ¿Me entienden o no? Sí. Es claro, es fácil, ¿o no? Sencillo, ¿o no? Entonces, ¿cómo hace para que esté vivo? Pues ahí está el chiste. Que habrá un pianista que lo toca igual y no transmite nada. Toca las notas y otro que es el gran pianista, que es el tipo que entonces le da una vida cada vez que lo toca. Pero lo primero es que toca lo mismo siempre. ¿Me entienden o no? Sí. Toca lo mismo siempre. Y eso es lo que hace, la acción física es eso, el teatro es eso. Tiene que hacerlo, usted hace una obra 100 veces, la estructura tiene que ser idéntica. Pero claro, ¿qué cambiará? Pues cambiará todo, pero lo primero es que tiene que ser idéntico, tiene que ser repetible. Es muy difícil eso. Uno lo dice así, pero es muy difícil. Esa niña le cuesta un trabajo enorme. Le cuesta un trabajo enorme, se le olvida. Entonces yo le digo, bueno, y usted abrió la puerta y no sé qué. Me dice, ay, sí, se me olvidó.
que sea repetible, siempre igual. ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Estamos claros? ¿Hay alguna pregunta sobre eso? Bueno. Lo segundo es que tiene que haber alguien, tiene que haber un personaje, un compañero imaginario. Si no, no sirve. No sirve. Que el teatro es básicamente una relación. Es una relación. Es básicamente. Entonces tiene que tener usted una persona con la que interactúa. ¿Sí? Yo llegaba a ver por momentos la pareja de Tatiana, yo la llegaba a ver. Yo veía al tipo y le veía cómo estaba vestido, por ejemplo. Le veía la edad. Porque un actor es capaz de eso o no. ¿Sí o no? Claro. ¿Es capaz de volver visible lo invisible o no? Claro. Yo veía al tipo. Hoy yo lo vi pero por segundos. Por segundos. Por segundos. Por ejemplo, cuando ella lo amenaza. Y te da miedo, ¿no? Yo vi al tipo en ese momento. Pero se me perdía. Entonces no sirven las acciones donde es uno solo. Tiene que haber alguien. Por ejemplo, en la de Giannini, pues evidentemente hay otro personaje que la está tocando, ¿cierto? Yo no lo vi. Yo no. Cuando ella le dice, para, dice, si me volvés a tocar te mato. ¿Cierto? Yo no lo vi. No vi cuál fue la reacción del tipo. No la vi. ¿O alguien no entendió alguna de las dos? Díganlo. Como que no entendía bien qué era lo que estaba pasando. Tal vez después, cuando seguía otra acción, entendía la anterior, pero no por la anterior, sino por el contexto. Ya, muy bien, muy bien. ¿Por qué es eso? Por la imprecisión. Por ejemplo, diga usted, esa Tatiana ella no ha podido con abrir las puertas. Eso se lo gana ella. Entonces, esas puertas, como las abre las puertas del closet, les cambia cada rato el sitio. ¿Me entiende? Entonces, por ejemplo, usted tiene, ella, yo no sé por qué no lo hizo hoy, pero yo le dije, mire, ¿sabe qué? Traiga cinta mágica y marca. Y ella siempre marcaba todo. Hoy no lo hizo y se perdió. Entonces, pero ella aquí, más o menos aquí estaba como la puerta del baño, ¿verdad? Aquí había un closet y aquí había otro closet, ¿cierto? ¿Cierto o no? Más o menos, ¿cierto? Más o menos. Entonces ella, por ejemplo, abría ese closet así a veces, o a veces así. Pero el closet se corría. Entonces, ¿qué pasa? Uno se distrae. Hasta que eso no tenga claro, no puede salir. ¿Me entienden o no? ¿Sí me entienden? Uno distingue claramente, pues, llega a poder distinguir claramente cuando es una actuación, digamos, correcta. ¿Cierto? Y uno dice, pues aquí hay una cosa correcta. Es correcto. Si lo hace bien, el tipo lo hace bien, o la tipa lo hace bien, está bien. Habla bien, se mueve bien, dice su vaina bien. Pero a mí no me da ni frío ni calor eso. ¿Me entienden? Pero usted ve un buen actor que está realmente comprometido, ¿cierto? En la búsqueda de lo de más allá. Yo lo llamo así. Y uno inmediatamente se da cuenta, queda conmovido. Inmediatamente. Si en usted no está eso, pues no, hará una cosa ahí superficial, incorrecta y fría. ¿Me hago entender o no? Sí. Le tiene que arrancar de usted. Digamos que en términos generales, en el arte hay dos cosas. Una es como la cosa interior. Esa es clara, pero esa no basta.
que es que la técnica, el oficio. Bueno, y hay una tercera que es como la llama divina, la inspiración, el talento, como ustedes quieran llamarlo. Yo no sé cómo se llama eso. Porque puede tener las dos primeras, ¿verdad? Pero si no tiene la tercera, eso sí es un problema. El 90% no tiene la tercera. 99%, yo diría. Pero es que es así, pero ¿qué hacemos? La vida es así. La vida es muy dura, como dice. ¿Qué se dice, don Miquel? ¿Todo bien o no? Me encanta verlo por aquí. Jerónimo. Se puede ir en ensalada con manzanitas. En este edificio, que se llama el B, comenzó todo. Había un salón donde comenzamos los ensayos, ¿no? Era un salón que había sido utilizado por el grupo de teatro que había antes de nosotros, que dirigía Kepa Amuchastegui. Entonces aquí había un salón. Era un salón muy incómodo, muy húmedo, que quedaba bajo más abajo del nivel, por lo tanto era muy húmedo. El salón quedaba aquí abajo, ¿no? Uno tenía que bajar estas escaleras y ahí quedaba el salón, aquí, exactamente aquí. Tremendamente húmedo eso. Ahí está. Es posible que esa pared fuera la del salón. Pues éramos todos estudiantes, ¿no? Y básicamente de filosofía y letras. Ahí comenzó todo, ¿no? De esos quedamos Jorge Plata, Patricia Jaramillo y yo. Así nos dedicamos a buscar gente que, estudiantes que les gustara el teatro, ¿no? Y bueno, ahí armamos un grupo ahí, bajo la égida del maestro Roda, eso es clave. El maestro Roda fue siempre como una especie de mentor mío, ¿no? Y fue el escenógrafo de todo lo que yo hice aquí en esta universidad, ¿no? Él era un hombre de teatro frustrado, ¿no? Y él quiso hacer una obra una vez con nosotros, pero cuando vio que eso era ensayando todos los días y todo eso, y que eso le quitaba tiempo para su pintura, entonces desistió. Me acuerdo incluso que esa obra se llamaba Genucia, de un francés, René de Valdía. Inicialmente, pues nosotros habíamos estado muy influidos por lo que aquí había de teatro, que era muy poquito, y era básicamente el grupo que se llamaba el Grupo de la Casa de la Cultura, que dirigía Santiago García, y digamos, las obras que él hacía era como una referencia para nosotros, porque primero era lo único que había, y segundo, este tipo acababa de llegar de Europa y traía pues una serie de ideas nuevas, de dramaturgos contemporáneos, y eso significó un remesón para el teatro aquí, ¿no? Porque antes no había una actividad teatral, digamos, moderna, ¿no? Entonces, todas esas influencias, más lo que estudiábamos aquí en literatura, ¿no? Porque estudiábamos también literatura teatral, ¿no? Pues uno leía, no sé, pues, La Celestina y García Lorca y los clásicos del siglo de oro español, básicamente, ¿no? Y bueno, ahí salió como la cosa del teatro. Aquí, que es actualmente la biblioteca de arquitectura, esto era una capilla, se llamaba la Capilla del Campito, porque todo esto eran unas monjas. Y en esa capilla fue donde presentamos por primera vez nuestras obras dentro de la universidad. Adaptamos esa capilla
Y pues a pesar de que era un salón de clase, la usábamos como teatro, ¿no? Como auditorio. Este edificio estaba recién adquirido por la universidad y no pasaba nada ahí. Lo limpiamos totalmente y nosotros mismos hicimos una gradería y un escenario y una cabina de luces, ¿no? Y esta es la pared trasera, ¿no? Es muy linda, ¿no? Y esto tenía comunicación directa con la capilla a través de esta puerta que después cerraron, ¿no? Nosotros entramos y limpiamos ese espacio para hacer la salita, ¿no? El auditorio. ¿Y qué encontramos? Todo este espacio era un asilo de locas, manejado por las monjas. Y en las paredes usted podía ver manchas de sangre y residuos de pelo de las internas desesperadas dándose contra las paredes. Lamentablemente no hay fotos de eso, pero eso era muy impresionante, ¿no? Este era la salita. Por supuesto que estos espacios se han ido modificando a medida que la universidad ha ido reconstruyendo, adecuando, ocupando, etcétera, ¿no? Pero ahí queda todavía el espacio, ¿no? La siguiente obra que hizo el grupo era del mismo autor, de Peter Weiss, el de Canto del Fantoche Lusitano, y se llamaba Discurso sobre la larga y prolongada guerra de liberación de Vietnam, como ejemplo de la necesidad de la lucha armada de los oprimidos contra los opresores, así como de los esfuerzos de los Estados Unidos de Norteamérica por socavar las bases de la revolución. Entonces, es una obra también documental. El título lo dice todo, ¿no? Uno podría simplemente poner el título y no hacer la obra, porque ya en el título está todo. Y bueno, hicimos esa obra y claro, ese fue el final del grupo de teatro, por supuesto, ¿no? Ya pues la universidad clausuró el grupo, no volvió a dar ninguna ayuda, cerró la salita que habíamos construido. Y bueno, y ahí fue el final, ¿no? Y eso coincidió, digamos, con la curva descendente del movimiento estudiantil, ¿no? Con sí, lo que uno puede llamar como el anticlímax, que fue como en los años 71. Y ahí, bueno, ya habíamos terminado nuestras carreras y salimos de la universidad. Hay que aclarar que a nosotros no nos echaron, Echaron a gente que estaba alrededor del grupo de teatro, activistas estudiantiles, pero digamos al núcleo del grupo de teatro no nos echaron, pues porque simplemente ya habíamos terminado los estudios, entonces no nos podían echar, no por falta de ganas, sino porque ya nos habíamos ido, ¿no? Pues yo creo que la ambición de todo director de teatro es hacer un griego alguna vez, ¿no? Uno quedaría incompleto, ¿no? Sin hacer un griego o un Shakespeare, ¿no? En el caso nuestro, que hacemos teatro de repertorio, ¿no? Y bueno, pues
pues yo leí la Orestiada hace muchos años y eso es un impacto enorme, ¿no? Porque la fuerza del lenguaje es arrolladora por una parte, y por otra parte, pues la actualidad de esa obra es, ahí está contenido todo, digamos, el germen de lo que es la civilización occidental, o sea, las instituciones de la civilización occidental y los grandes temas de la política, del amor, de las traiciones, de la lucha por el poder, del sexo, de la sangre, etc., ¿no? Entonces, en el teatro libre, pues nosotros hemos sido muy osados, ¿no? Y probablemente a veces con más ambiciones que posibilidades reales, ¿no? Y entonces decidimos medirnos a la Orestiada como cuando habíamos decidido hacer el Rey Lear por allá 20 años antes, ¿no? Que era pues un megaproyecto. Entonces nos alistamos. Entonces para nosotros alistarnos era prepararnos para un viaje de año y medio. Y volvimos y leíamos la obra y volvíamos a leer la obra y veíamos cómo lo que decía, esos temas estaban ahí vivos, ¿no? Por ejemplo, la entronización de la justicia, ¿no? El paso de la justicia, de la ley del talión, a la justicia al que conocemos hoy, ¿no? Etcétera. Entonces, el proyecto comenzó por la adaptación del texto. Y pues nosotros tenemos la ventaja que Jorge Plata ya ha hecho varias adaptaciones. Jorge Plata, que es un actor, y además de eso tiene un sentido poético enorme, cogió las diferentes versiones de la obra que hay en español y en otros idiomas que consultamos, y hizo una versión maravillosa en verso, ¿no? Yo creo que es, lo digo sin ningún tipo de pretensión, la mejor versión que hay al español de la obra. Puede que no sea la más académica, pero es la que más suena, ¿no? Porque el problema con las traducciones en general es que son hechas por traductores profesionales y pueden ser muy fieles al original, pero se les olvida que Esquilo primero era un hombre de teatro y lo que le interesaba era cómo sonaba, ¿no? Y entonces la ventaja es que Jorge Plata hace sonar eso muy bien, ¿no? Bueno, y ahí empezamos, ¿no? A estudiar qué era eso de Grecia y por qué eso era importante y quién era ese señor Esquilo y lo poco que se sabe de él y la cosa del teatro griego y lo de la democracia griega y cómo eran los teatros y cómo funcionaba todo el aparato y todo lo que se sabe, y trajimos gente que nos dio charlas y vimos películas y diapositivas y fotos y leímos y etcétera, ¿no? Y después empezamos a hacer la obra, ¿no? Con todo ese bagaje. Es muy difícil que uno se meta en las condiciones concretas de este país, hacer una obra de esas sin una preparación tremenda antes, ¿no? Porque pues en un país con tradición teatral muchos actores llegan con la formación y pues o han estudiado eso en el colegio o en la escuela de teatro, pero aquí estábamos en pañales, ¿no? Yo no recuerdo muchas obras griegas que yo haya visto hechas en Colombia. Bueno, y eso, yo quiero decir que cuando uno habla de la, digamos, de la actualidad de la Orestiada, no es eso lo que, no es esa la motivación principal. Por la sencilla razón de que cualquier cosa que uno coja de los clásicos, cuando hablo de los clásicos,
no sé, los griegos, Shakespeare, etc. Eso siempre es actual. Siempre es actual porque el clásico cuenta una historia, pero detrás de esa historia están como los arquetipos de la vida moderna, de la vida en general, ¿no? Y esos arquetipos son, yo diría, eternos, ¿no? Marx dice que los griegos, o que la literatura griega, que el arte griego, es como la infancia de la humanidad, dice él. Es decir, que ahí están contenidos todos los temas, los personajes y los temas que se han desarrollado después en la historia del arte, ¿no? Y yo le decía que García Márquez cuenta que todos los argumentos están en los griegos, que uno puede coger cualquier, digamos, obra literaria contemporánea de vanguardia y el argumento está derivado de los griegos. Ellos contaron todo, porque es la infancia de la humanidad, ¿no? Entonces, digamos, una de las motivaciones era, pues claro, la actualidad de la obra, porque todo eso muestra cómo es el mundo convulsionado de la guerra y de las traiciones y de la lucha por el poder, y del paso de la cosa, de esa justicia primitiva, del ojo por ojo, diente por diente, a la justicia, digamos, organizada que conocemos hoy, ¿no? Pero al lado de eso nos interesaba mucho lo que llamamos los ancestros, ¿no? Es decir, ¿cómo podemos conectarnos nosotros hoy, en las circunstancias concretas de un grupo de teatro específico, con esa obra? ¿Cuál es nuestra conexión, más allá de que, digamos, esta obra es muy importante desde el punto de vista actual? ¿Y cuál es la conexión? ¿Cuál es la conexión estomacal y cuál es la conexión real, no? Y entonces empezamos un trabajo de exploración que llamamos la búsqueda del ancestro. Los actores buscaban a alguien, su abuelo, su bisabuelo, alguien que conoció, alguien que le contaron de su entorno íntimo o de un personaje que le llamó la atención, que representan como el pasado o un determinado tipo de pasado, y empezamos a trabajar sobre eso. Antes de siquiera de hablar de la obra, mucho antes de hablar de la obra, para que el coro tuviera una carne y hubiera esa conexión que digo yo con el ancestro, ¿no? Entonces, para buscar esa relación directa entre una obra muy lejana, con un lenguaje completamente anacrónico, y el mundo de hoy, el mundo del actor de hoy. Entonces, por eso la actualidad no era simplemente un problema intelectual, sino algo mucho más que tocaba más como la totalidad, pues, de la persona del actor, ¿no? Y bueno, y después de eso, pues, entonces ya viene la parte puramente de la puesta en escena y de todo eso, ¿no? Muy complejo eso, nunca habíamos hecho una obra griega y no sabemos cómo se podía hacer eso, y no queríamos partir de modelos, de ningún tipo de modelo, a pesar de que habíamos visto algunos videos de montajes, pues no queríamos ir a reproducir nada, sino tratar de encontrar un lenguaje propio, digamos, redescubriendo el espíritu de Esquilo para nosotros. Y bueno, entonces está el trabajo con el escenógrafo, el trabajo con el músico. Fueron muchas cosas, ¿no? Y eso, pues, se echó 1 año y medio, eso fue muy... fue un hito, digamos, en el Teatro Libre. El Teatro Libre nunca fue el mismo antes y después de la Orestiada, ¿no? Eso marcó un antes y un después en el Teatro Libre. Eso fue en 1998. En el 2013 se cumplían los 40 años del Teatro Libre, y entonces el
el grupo decía que había que remontar algunas, volver a mostrar algunos de los espectáculos que habían sido emblemáticos del teatro. Y entonces se escogieron dos, que eran La Orestiada y el ciclo de Chejov, de Dostoyevsky, el ciclo de Dostoyevsky, de las 4 obras de Dostoyevsky. Entonces, La Orestiada. Lo que pasa es que cuando la obra se hizo por primera vez, fue un proceso tan detallado y tan minucioso que la puesta en escena, y además por las características mismas de la obra, la puesta en escena fue toda una estructura muy digamos, muy precisa, ¿no? Muy organizada. Entonces, no se podía, no tenía ningún sentido decir comenzamos de cero y volvemos a hacer otra vez todo, porque esa puesta en escena ya tenía un sello, ya esa estructura era la que quedó. Entonces lo que había que hacer era un remontaje. Entonces había que cambiar una serie de actores, gran cantidad de los actores, porque habían pasado 15 años. Ya actores que se habían ido, otros que habían entrado, etc. Entonces armé otra vez el reparto. Entonces, finalmente lo armamos, ¿no? Con dificultad, ¿no? Con dificultad porque era otro momento del teatro libre, completamente distinto, ¿no? Y cómo encontrar los actores que se pudieran adaptar a ese remontaje, ¿no? Y digamos a las características del trabajo del teatro libre. Habida cuenta, por ejemplo, de que dos de los personajes claves son Clitemnestra y Agamenón. No había actores dentro del teatro libre en ese preciso momento para el remontaje, entonces tuvimos que acudir a actores invitados. Y bueno, eso se hizo. Y sí, lo que se hizo fue una reconstrucción del montaje de 1998, pero por supuesto que al cambiar los actores, pues los nuevos actores traen sus propias ideas. Y entonces hay una serie de variaciones que muchas veces el espectador que confronte las dos versiones puede no notar de una manera evidente, pero que sí cambian, digamos, una tonalidad, una atmósfera, un sabor. Y bueno, y de todas maneras, sí, claro, siempre hay cambios en la puesta en escena, no significativos, pero sí hubo unos cambios, ¿no? Y bueno, se hizo ese remontaje esa obra es muy difícil, es una obra paquidérmica, son 4 horas, ¿no? Son 3 obras, 2 intermedios. En cada intermedio hay que hacer muchas cosas que pasan, mucha actividad que pasa que el público no ve, ¿no? Y bueno, lo hicimos y fue una de las celebraciones de los 40 años. Y la actualidad de la obra, pues, volvía a aparecer otra vez sin que nosotros la estuviéramos llamando, ¿no? Ahí está. Yo siempre he pensado que tratar de actualizar una obra, pues por lo menos a mí eso no me interesa, ¿no? Yo creo que si una obra es actual es porque es actual, punto. Es porque en la manera como la escribió el dramaturgo, habla hoy a nuestra sensibilidad. Y no porque uno trate de hacer que hable a nuestra sensibilidad. Me parece que eso es, por lo menos yo no trabajo de esa manera, ¿no? Y no me interesa mucho de esa manera, ¿no? Y bueno, yo creo que eso es, ¿no?
la televisión colombiana es muy mala. La televisión colombiana, especialmente desde que la privatizaron, es muy mala. Los temas, la manera como se hace, toda la idea es banal, comercial, sensacionalista, superficial, caricaturesca, en su gran mayoría. Ha habido excepciones, claro, como todo. Lo que se explota es básicamente el afán de lucro y el facilismo, ¿no? Bueno, y eso repercute en los actores, ¿no? Los va deformando. En la televisión alguien lo dijo, alguien de televisión lo dijo, en la televisión no se actúa, se es. Hay muy pocos actores en la televisión. Ya se sabe que la mayoría de quienes aparecen en esas telenovelas, etcétera, pues son modelos, son reinas de belleza, son modelos masculinos, etcétera, contra los que yo no tengo nada, pero no son actores, porque no se trata de eso. ¿Quién dijo que se trata de eso? Entonces, el actor de teatro se va deformando poco a poco, va adquiriendo unas mañas y unos vicios de superficialidad, de estereotipo, de facilismo, de efectismo, etcétera, ¿no? Y eso es. Pero bueno, y hay otra razón totalmente pragmática, y es que en las condiciones actuales en que se hace la televisión aquí, muchos de los actores tienen contratos de exclusividad. Entonces, por ejemplo, usted llama a un actor de televisión para hacer una obra de teatro y pues él tiene unas restricciones enormes desde el punto de vista del tiempo si tiene trabajo en televisión. Y si no tiene trabajo en televisión está buscándolo, porque eso se vuelve una forma de vida, porque es normal, ¿no? Entonces, uno tendría que acomodarse a las condiciones de tiempo y de disponibilidad del actor de televisión, porque su trabajo principal es ese, la televisión, y el teatro es secundario, ¿no? Y ni pensar en hacer una obra, digamos, que se pueda demorar haciéndose, yo no sé, un año y medio, algo así, con un actor de estos, porque no van a hacerlo, es sencillo, ¿no? Están acostumbrados a otro ritmo distinto, a la efectividad, ¿no? Y la efectividad es trabajar el menor tiempo posible para la mayor cantidad de material posible. Entonces, todo eso es muy difícil, y el actor que gana en televisión una determinada suma, pues no le gusta que en el teatro se trabaja el doble o el triple de intensidad y con el doble o el triple de menor salario. Entonces es muy difícil por eso. Sin embargo, hay actores que son actores de teatro que están en televisión porque no han encontrado otras posibilidades, que son muy buenos y con los cuales a mí me gusta trabajar, y lo hago de tanto en cuando. Pero como política general yo no recomiendo que los actores jóvenes de teatro se dediquen exclusivamente a eso, porque van abandonando el teatro poco a poco, ¿no? Y van cogiendo una serie de mañas y vicios ahí. Frase mía. Las versiones que se hicieron para televisión de algunas de las obras de teatro corresponden a una época distinta. Es cuando todavía había televisión pública, ¿no? Cuando no estaba totalmente privatizada la televisión, sino había ese esquema de mitad público, mitad privado, y se podían hacer porque de todas maneras había unos estudios que eran estatales de revisión, y había una franja cultural de programación, y por eso se pudieron hacer. Y eso es hoy eso es impensable, que una programadora comercial vaya a invertir tiempo
y dinero en grabar una obra de teatro, pues porque eso no es comercial, ¿no? Entonces, pues esa posibilidad se clausuró totalmente, ¿no? Claro, obvio. El ser natural de este teatro, el ser ontológico de este teatro es la crisis. Entonces, ¿cómo así que hubo un día, una vez una crisis? Aquí siempre, todos los días hay una crisis. El estado natural nuestro es la crisis. El día que no hay crisis, ese día yo me empiezo a preocupar.